Juan Carlos I ha vuelto al foco mediático tras decidir demandar a Miguel Ángel Revilla y a su ex amante Corina por vulnerar a su honor. A Revilla le pide 50.000 euros, a Corina de momento lo desconocemos, pero todas estas noticias y estos movimientos de Juan Carlos pues han sorprendido incluso a la Casa Real, que no tenían conocimiento de todo esto que estaba pasando. No les había consultado, esto ha servido para una nueva discusión entre padre e hijo. Al parecer Felipe VI habría decidido cambiar de idea y no dejar que el marido, todavía marido, de la reina Sofía aparezca por España en un largo tiempo. No solo hay estas demandas en juego, sino también un pulso sobre la mesa con la publicación definitiva de sus memorias, y en este sentido, aunque se ha apuntado a la infanta Elena, cosa que aquí dijimos que no nos parecía, todo parece indicar, según están contando, que quien estaría detrás de todo esto es su amiga especial, la biógrafa francesa Laurence Dibray. El emérito está harto del trato que se le está dando en los últimos años. Desde agosto de 2020 está exiliado en Abu Dhabi. Él quiere volver a España cuanto antes, pero ni gobierno ni Casa Real y sobre todo Leticia están dispuestos de que vuelva a Madrid. Felipe VI también, pero es Leticia la que además no quiere que tenga ninguna relación pública con sus dos nietas, Leonor y Sofía. Juan Carlos I conoce mucha información que podría hacerle daño a su hijo Felipe VI, pero también y especialmente a Leticia. Vuelven los viejos fantasmas del pasado que tienen nombre propio, además, Jaime del Burgo. Juan Carlos I al parecer estaría dispuesto a sacrificarse por hundir a la corona y por hundir también a Leticia. En su momento él fue una de las figuras más queridas, pero ahora se ha convertido en la oveja negra, en el gran olvidado, en una persona que además ha despertado bastantes odios, incluso entre los propios monárquicos que no quieren que se haga daño a la corona, pero eso sí, cuenta con su grupo de fieles. Ya nadie diría que en su día fue todopoderoso, y es que al parecer, según explican fuentes próximas al monarca, quieren presionar tanto a su hijo como a Moncloa, en lo que describen como un hombre profundamente dolido, que considera que se está produciendo con él un abandono institucional. Felipe VI tiene claro que la imagen de su padre ha quedado dañada y acercarse a él solo puede perjudicar su reinado. Por mucho que quiera estar a su lado, le duela tenerle a miles de kilómetros de distancia. Juan Carlos I está llevando a cabo una serie de movimientos que ni sus propias hijas pueden parar. Ha amenazado a la corona y quiere que Leticia continúe perdiendo poder, como ha sucedido con la campaña de desprestigio emprendida desde hace año y medio por Jaime del Burgo. Juan Carlos siempre se ha dicho que guarda un as bajo la manga y que tiene que ver precisamente con Jaime del Burgo. Yo particularmente esto lo pongo en duda porque en los envites en redes sociales que hace Jaime del Burgo arremete también contra este señor, contra Juan Carlos. Y bueno, la amenaza para que no publique sus memorias tendría nombre de mujer y sería Leticia. Prácticamente cárgate a Leticia, que yo vuelva a España y aquí paz y después gloria. ¿Lo conseguirá? Bueno, está bastante difícil. Dicen que si la reina desaparece, él calla, que quiere volver a España siempre que quiera y además ver a Leonor y a Sofía, ir a sus actos, estar con ellas, y esto lo han definido como una forma de poner a su hijo entre la espada y la pared. Así están las cosas ahora mismo. Yo creo que nadie hemos visto venir estas demandas. Es la primera vez que un monarca europeo toma esta serie de medidas. Ya contamos que sí, que la reina Sofía ya lo hizo en su momento, pero era diferente porque se estaba dando una situación, en este caso utilizar su imagen para una agencia matrimonial especializada en infidelidades.
Y lógico, dije yo que eso al final no llegó a nada y es en parte. Yo creía que no se había puesto demanda, pero sí se puso demanda, pero se llegó a un acuerdo extrajudicial. Rectifico por ahí, porque además con todo esto lo que está formando es, como he dicho antes, que vuelvan viejos fantasmas del pasado. Entre ellos, Juan Carlos I sospecha que está siendo espiado tanto por el gobierno de España como por Casa Real, es decir, su hijo Felipe VI. Hay titulares que incluso dicen, yo lo voy a leer: Juan Carlos I sospecha que su hijo lo está espiando porque teme que cuente que Leonor no es hija de Leticia. Así de claro. Es la editorial Planeta, dueña del grupo A3 Media, que incluye Antena 3 y La Sexta, la que va a publicar estas memorias en apenas unos meses. Y bueno, tras sufrir abdicación, posterior exilio, lo que quiere hacer ahora el rey emérito es una venganza de quien cree que es la culpable de todos sus males, Leticia Ortiz Rocasolano. Él nunca la quiso, no mantuvieron una buena relación, se la consideraba, yo a mi modo de ver, un pensamiento bastante clasista en pleno siglo XXI, plebeya y periodista, y que además dicen que le recordaba a su gran amor, Olguina de Rovilán, la mujer con la que no pudo casarse por culpa de Juan de Borbón. Se vio obligado a emparentarse con otra realeza y además, bueno, pues de las novias de Felipe VI se puede decir que Juan Carlos consiguió eliminarlas a casi todas. Pidió al antiguo CSID, hoy CNI, información de cada una de ellas y les hizo la vida imposible con los medios de comunicación y con súbditos dispuestos a cargarse a la que no le gustase a Juan Carlos, que en este caso fueron básicamente todas. La única que lo consiguió fue Leticia. Dicen que Juan Carlos siempre tuvo miedo de su ambición y que de algún modo le asustaba. Los reyes, Felipe VI y Leticia, están de los nervios por la información que pueda exponer Juan Carlos I en sus memorias, pero por otra parte, asesorados por su equipo de comunicación, les han dicho que estén tranquilos y que sigan actuando como si no pasara nada. La máxima preocupación es qué papel jugará Leonor en esas memorias, porque solo Juan Carlos podría afirmar algunas informaciones que ahora son solo rumores, como la teoría de Jaime Peñafiel en su libro escrito a la limón con Jaime del Burgo, en el que además involucra a la hermana fallecida de la reina Erika Ortiz, fallecida en 2007. El disparate está a punto de hacerse realidad con esas memorias y podría, como digo, recuperar viejos fantasmas que ya tratamos en su momento en este canal y que de momento, bueno, pues Jaime Peñafiel se limitó a escribir lo que decía Jaime del Burgo, se avaló con el libro Un poco del primo y Jaime del Burgo a día de hoy no ha demostrado nada. ¿Cambiaría algo? ¿Podría Juan Carlos revelar un secreto de Estado o algo que no se haya sabido hasta entonces y solo hayan sido rumores? Pues tendremos que esperar a la aparición de esas memorias que sin duda ya apuntan a bestseller. Así que, bueno, veremos si se paraliza, si finalmente no se da. Yo creo que sinceramente tanto Leticia como Felipe VI no van a claudicar frente a estos nuevos planes del emérito. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en JDC. Gracias por estar ahí.